Errores de los compradores. No definir su presupuesto real. Muchas cosas que afectan los inmuebles, la propiedad en sí, y que la afectan para el comercio. Pero los abogados sabemos cómo levantar esas limitantes. No hay nada mejor que conciliar porque digamos que es una realidad. Acá en Colombia los pleitos son demorados. Hay un punto que no lo toqué, lo olvidé y ahora lo recuerdo con esta pregunta. Mira, hay un mercado que es el mercado de alquiler por plataformas, ya lo habíamos hablado, y en Colombia es legal alquilar por Airbnb, Ok. porque si la copropiedad no lo permite, no puedes hacer la inversión ahí si es que quieres poner un Airbnb. Bienvenidos a un episodio más de Real Estate Sin Fronteras, en donde un día más nos reunimos para darle el mejor contenido a todo el mundo, a todos los agentes en bienes raíces. Y hoy tenemos a una persona sumamente importante, a Diana Puentes, desde Colombia, una gran abogada, tiene su bufete de abogados y bueno, hoy nos viene a compartir temas relacionados a bienes raíces, cómo hacer una venta, cómo hacer un alquiler relacionado en el sector inmobiliario, pero a nivel legal. Y bueno, Diana, qué gusto tenerle por acá. Muchísimas gracias por este espacio, por este tiempo. Bueno, es un honor y cuéntenos de qué parte de Colombia nos visita. Hola Carol, muy buenos días, encantada de estar aquí hablando contigo. Yo en este momento estoy en Bogotá, vivo en Bogotá y ejerzo en Bogotá. Súper, súper. Y bueno, por ahí detrás de cámaras me estabas contando de que tienes un buffet de abogados, ¿cierto? Con tu esposo. Sí, así es, Carol. Ah, súper. Y cuéntenos un poquito cómo fue que se creó, cómo fue que, bueno, en qué zonas específicamente estás viendo toda esta parte de abogacía, estás viendo la parte inmobiliaria, ¿cierto? Así es, Carol. Bueno, nosotros ya llevamos 20 años de experiencia. Ah, genial. Empezó como una asociación familiar y de hecho sigue siendo familiar. Eh, Cada uno maneja diferentes áreas, entonces en Claro, nuestra oficina manejamos áreas del derecho comercial, del derecho civil, del súper. derecho laboral y, como no, del derecho inmobiliario. Ah, súper, me encanta. Bueno, y hoy específicamente vamos a ver el derecho inmobiliario. Y bueno, cuéntenos un poquito, ¿cuáles son los errores más comunes que cometen los compradores y vendedores de propiedades en el proceso inmobiliario? Cuéntenos todos esos secretos Claro que que sí, nosotros Carol. necesitamos saber. Bueno, errores de los compradores. Sí. No definir su presupuesto real, Ay, porque sí, tú tienes que tener en cuenta que para comprar, además de pagar el precio del bien, hay otros gastos adicionales que claro. muchas veces no contemplamos. Y estos gastos son los gastos de escrituración, los gastos de registro, Ajá, los impuestos. Entonces, claro, hay que tener en cuenta todos esos gastos adicionales que de pronto a veces no contemplamos. Otro error muy común es no verificar como los precios del mercado. Si yo quiero un claro. apartamento en una zona, por lo menos compara unos 3 apartamentos para hacerte una idea del precio en la zona, ¿sí? Sí, Porque de pronto te elevan el precio en uno y hay diferentes precios en la misma zona, entonces hay que claro. comparar. Eh, no revisar bien, digamos, la documentación del inmueble, sobre todo hacer como el estudio de títulos del inmueble y para Ah, eso genial. estamos los abogados, que Claro, sabemos del tema y podemos ver si el inmueble tiene hipoteca, si el inmueble tiene embargos, si tiene servidumbres, si tiene usufructos, afectación a vivienda familiar, patrimonio de familia, muchas cosas que afectan los inmuebles, la propiedad en sí, y que la afectan para el comercio. Pero los abogados sabemos cómo levantar esas limitantes. ¿Qué súper. otra cosa te puedo decir?
Cuando la propiedad está en régimen de propiedad horizontal, o sea, Wow, como en conjuntos cerrados, toca verificar claro. que el inmueble se encuentre, pues acá en Colombia decimos a paz y salvo, pero es como sin ningún pendiente, sin ninguna deuda, con la copropiedad, ¿sí? Con la administración. Em, un error que yo he visto mucho es cuando ya se firma, pues como acá en Colombia se hace una promesa de venta, la Ajá. promesa. O sea, la ¿La promesa es promesa te súper refieres a la clave. opción de compra? Sí, a la opción de Ah, que ok, es súper ok. clave, tiene que reunir, porque es que la promesa es reglada, tiene que Mm, reunir las reglas del Código Civil, o sea, tiene que reunir ok. los requisitos si no es una promesa nula, ¿sí? Y para eso somos los abogados los que sabemos los requisitos de la promesa para que la promesa tenga su validez. Wow, me Eso te puedo encanta. decir respecto de los Errores que compradores. comúnmente no cometen los compradores y vendedores en este aspecto de la parte inmobiliaria. Pues sí, Sí. realmente yo creo que por un tema de desconocimiento, ¿verdad? Que a veces no se asesoran los mismos compradores y vendedores, ¿verdad? Que creen que nada más es colocar la venta a la propiedad y ya, o nada más es comprar una propiedad, pero no considera todos esos temas legales que vienen en el trasfondo, ¿verdad? Y lo otro es que piensan que, pues, digamos, por ahorrarse Mm, una asesoría legal, entonces a veces lo que hacen es cometer unos errores gravísimos, que le ponen garrafales. multas económicas superiores a lo que vale una asesoría legal. Y también piensan que un formato, porque tú consigues un formato Correcto, internet en cualquier exacto. parte, Ajá. pero cada negocio tiene sus particularidades. Ujú. Y si te digo, no cumple los requisitos de validez de la promesa, queda nula. Me encanta Bueno, ahora por parte del vendedor, un error muy común es sobrevalorar la propiedad. la propiedad. Piensan que ponerle un valor mucho elevado van a hacer que ganar más, pero muchas veces lo que hacen es retrasar la venta, Ujú. ¿sí? Ay, Porque, y bueno, en todo lado pienso, acá en Colombia tiene uno mucho la costumbre de pedir un poquito menos, el comprador quiere que le den un poquito menos, una rebaja, ¿sí? Un descuento. Entonces, claro, el vendedor lo que hace es elevar el costo precio. de la propiedad, ¿sí? Pero pienso que no tiene sentido. O sea, tú puedes estar dentro del precio justo y de pronto sí rebajar un poquito, pero dentro del precio justo, ¿sí? Wow. Otro asunto muy común es que no tienen preparado toda la documentación de la propiedad. O sea, para vender tú tienes que tener tus escrituras, tienes que tener el pago de los impuestos al día, ¿sí? Tienes que tener, si está en propiedad horizontal, tienes que tener un paz y salvo de la copropiedad, de que te encuentras al día con la copropiedad. Muchas veces uno vende teniendo hipoteca y lo puedes hacer, pero tienes que tener claro el saldo de la hipoteca, pues para que en la negociación quien compra pague esa hipoteca. Claro, Muchas veces tú tienes afectación a vivienda familiar, patrimonio de familia, que son unas limitantes de la propiedad que se pueden levantar al momento de firmar la escritura. Sí, bueno, verificar que tu inmueble esté sin limitantes. súper, me encanta. Em, y un error que también cometen mucho los vendedores, digamos, es ocultar, digamos, vicios que tenga el inmueble, ¿sí? Ujú. Porque es mejor decirlos porque si el comprador los descubre, pues se cae el negocio o pues genera desconfianza en ese negocio. Es mejor de una Correcto. vez.
ser claros, abiertos y decir que la propiedad presenta alguna limitante, algún problema. Hay compradores para para todo. todo, hay gente que compra y dice yo lo puedo arreglar, eso no me importa. Ay, no. Para todo hay cliente. Entonces, tranquilos con eso. Pienso yo que esos son Ok, como, pues como a grandes rasgos los temas los errores tanto de compradores como vendedores. claro, y no, y cuénteme otra cosita. ¿Qué aspectos legales deben considerar las personas antes de adquirir propiedades específicamente a inversores? Bueno, primero que todo, y creo la más importante, verificar que quien te vende es el propietario o el titular, en términos De la legales, el propiedad, sí. titular del derecho de dominio, ¿sí? O que quien te vende tenga un poder Oh, de sí. la persona que es propietaria o titular Wow, del derecho de dominio. Eso es wow. súper importante y es súper fácil saberlo. ¿Cómo lo sé? Porque existe un documento que se llama Certificado de Libertad y Tradición y allí está toda la historia del inmueble y lo que aparezca ahí es lo que es y es lo que existe, ¿sí? Correcto. Entonces ahí usualmente los propietarios tienen ese certificado y es muy fácil de adquirirlo, se adquiere online. Se Ujú. paga alrededor de, para decirlo en términos globales, alrededor de $6, ¿vale? Wow, ya aquí sí, sí, Es ya nos súper están diciendo económico. datos más allá para que consideren agentes de bienes raíces, consideren estos datos, tomar en cuenta. Bueno, en ese certificado aparece toda la historia del inmueble, entonces ahí es lo más importante para verificar. Y nuevamente, si el bien está en área protegida, en área ecológicamente protegida, tienes que verificar con las corporaciones autónomas regionales Correcto. qué tipo de construcciones se permiten en esas áreas. Ok, Porque ellas son muy las que bien. controlan. Y tú piensas montar un super hotel o una super casa, una mansión de descanso en un área protegida, pues si no has verificado previamente si puedes construir ese tipo de construcción, perdón, en esa área, pues pierdes la inversión porque las corporaciones autónomas son las que delimitan hasta el área en que puedes construir una casa de tantos metros o definitivamente nada, ¿sí? También tienes que verificar si el bien es un bien que tenga alguna limitante como de patrimonio cultural, de Mm, patrimonio arquitectónico de la ciudad, del municipio, bueno, del lugar donde estés, porque correcto, sí. si tiene ese carácter, pues tú no puedes modificar fachadas, ¿sí? Y muchas veces no te permiten modificar muchas partes internas del inmueble porque es un bien de conservación del patrimonio cultural de la ciudad, del municipio. Entonces son aspectos que tienes que tener en cuenta cualquier persona, nacional o extranjera, al momento de hacer una inversión. Súper, me Em, encanta. y en los casos de bienes, de proyectos nuevos, Ajá. de verificar que verificar y que la constructora cumpla con las pólizas, porque por ley deben de cumplir con las pólizas de garantía de cimientos y de estructura. Ah, súper bien. Eso realmente se hace en el proyecto cuando ya está por hacerse. O sea, el desarrollador debe considerar toda esta información para poderlo hacer, porque claramente no va a funcionar el proyecto, ¿verdad? ¿Cierto? Correcto. Sí, así es. Ok, súper, me encanta. Y bueno, ¿qué puede afectar la legislación local en las transacciones inmobiliarias? Bueno.
Acá en Colombia existe netamente intervención de la ley al momento de hacer una promesa de venta o de Ok, oferta, como tú dices, ajá, y que siempre tiene que ser por escrito, ¿sí? Reunir ok, sus requisitos para la validez y también la ley reglamenta que siempre para yo hacerme propietario tengo que tener una escritura pública súper. que la elabora cualquier notaría de Colombia, ¿sí? Tiene que ser elaborada en cualquier notaría, no se reglamenta. Y tiene que ser registrada en la oficina de registro que le corresponde a esa propiedad, Claro. ¿sí? En el certificado de libertad y tradición dice qué oficina le corresponde a esa propiedad registrar. Y eso está arreglado totalmente intervención de la ley Wow, me encanta. en ese aspecto. También hay unos impactos tributarios y tienen intervención de la ley en esos aspectos. Por ejemplo, el impuesto de registro está Ujú, netamente reglado. O sea, tú sí o sí pagas registro. claro. También y ese registro lo paga quien compra. Y está reglado que así es. Hay un impuesto que se llama beneficencia, que es para los departamentos. Lo pagan las partes según como acuerden, pero en la práctica lo paga el comprador. Hay un, hay un impuesto también que es la retención en la fuente. Ese impuesto lo paga quien vende y está reglado en el estatuto tributario. En el de Hacienda, sí es Hacienda. Es, Se llama Hacienda también allá en Colombia. acá se llama la entidad acá se llama estatuto tributario, que es como Sí, como la normatividad que te rige todo, para todo el mundo, todo ujú, lo sí, relacionado todos con los impuestos y tributos, tributos. ajá. Que eso básicamente corresponde al vendedor, ¿verdad? ¿Cierto? A quien vende, sí, esa es Sí, retención en la fuente. súper, Y hay wow. algo Qué muy fuertito. importante que no tienen en cuenta, sobre todo las personas cuando venden, que es algo que se llama ganancia ocasional. ¿Qué es lo que Ajá. pasa? Que por ley tú no puedes vender por menos de lo que el inmueble tiene, de lo que el inmueble tiene grabado como avalúo catastral. ¿Sí? Ah, ok. Acá cuando pagamos impuestos, nos graban el inmueble, tu inmueble, dice la Secretaría de Hacienda, vale tanto, Claro. ¿sí? Tú no puedes vender por menos de ese valor en escrituras. Pero usualmente lo que se hace es que en la promesa de venta, de venta tú le pones un valor, el valor comercial, que muchas veces difiere del valor catastral, y luego tú apareces en escrituras vendiendo por un menor valor de lo que recibiste en realidad. Correcto. Ujú, Pero luego, cuando vas a declarar tu renta, tienes que tener en cuenta que obtuviste una ganancia ocasional. Y tienes que tener en cuenta eso al momento de la declaración de renta, porque muchas personas entonces en la emoción del negocio no prevén que luego pueden tener problemas y dificultades porque les toca declarar un valor muy superior en su declaración de renta por esa ganancia ocasional, y esa ganancia ocasional también está en el estatuto tributario. wow, lo que es importante, ¿verdad? Asesorarse en el tema legal cuando nosotros vamos a vender o a comprar un bien inmueble. Importantísimo. Yo creo que cada una de las personas, tanto los agentes como las personas que van a vender, como las personas que van a comprar, tienen que asesorarse a nivel legal, porque todos los países tienen normativas diferentes. Puede ser que sean muy similares. Sin embargo, al final, después, por falta de conocimiento es que perecen las cosas. Y eso pasa en todo lado, ¿verdad? Entonces, yo creo que esta clase o esta entrevista es sumamente importante porque realmente nos va a aclarar a nosotros como agentes de bienes raíces qué debemos hacer. Si estamos haciendo negocios internacionales, considerar, ver primeramente la legislación de Colombia
cómo podemos hacer negocios internacionales. Si estoy en Costa Rica, que yo soy de Costa Rica, ¿cómo podemos hacer negocios internacionales? Si estoy en Estados Unidos y así sucesivamente. Qué interesante, me encanta muchísimo, muchísimo. Y bueno, ¿qué recomendaciones darías a alguien que está comprando su primera vivienda o propiedad? Bueno, pues te cuento que para la primera vivienda acá en Colombia puedes obtener un subsidio. Wow. Si eres empleado y estás trabajando, entonces us- tienes que estar afiliado a un organismo que se llama Caja de Compensación Familiar. Ah, Y esas cajas para la primer vivienda te dan un subsidio, ¿sí? ajá, Entonces, primero que todo, yo te animaría a que verificaras si eres beneficiario de ese subsidio, ve a tu caja y ahí te dicen los requisitos y uno del requisito número uno es que no tengas vivienda, que sea tu primer vivienda, ¿sí? ujú, Bueno, pasado eso, con subsidio o sin subsidio, los trámites son lo mismo. Tienes que ok, primero hacerte un presupuesto, correcto. de acuerdo a tu nivel de ingresos, ¿sí? Segundo, asesorarte en el sentido financiero. Tienes que, no puedes ir de banco en banco Ajá. preguntando cuánto te prestan porque te bajan puntos. Lo que tienes es que Ah, contratar un broker financiero y me contactas a mí, yo te digo con quién, y ese broker te hace la consulta sin que te ah, bajen los puntos, ¿sí? Y te bueno, consulta, buena no tienes que ir de estrategia. banco en banco porque él ya Sí, sabe cuál banco está dando mejores tasas de interés, exacto. ¿sí? Y cuáles son los requisitos porque cada banco tiene sus políticas y hay unos bancos que son más rígidos que otros, sus políticas, entonces el broker financiero te maneja ese punto. Ya sabiendo como aproximadamente cuánto te prestan si es que vas a comprar a crédito, tienes que tener en cuenta que si vas a adquirir un crédito hipotecario, te prestan el 70% de lo que vale el inmueble. Y el otro 30%, pues tienes que ver de dónde lo vas a cubrir. Es como una prima, el 30% es como la prima que yo voy a dar para que me cubra el 100%. Exacto. Ok, Entonces, ese 30% tienes que tenerlo tú de tus ahorros, de tus cesantías, ok, créditos personales. súper. Bueno, tienes que cubrirlo de otro modo porque ese 30% sí tiene que ser eh, tenerlo, Dado por usted directamente, o sea, por la persona que va sí, a comprar. que Ujú. lo va a comprar, exacto, y tienes que además de ese 30% tener en cuenta lo que ya te dije, en cuenta el costo de las escrituras, el costo del registro, el Ah, costo de los impuestos. sí, exacto. Entonces tienes que tener en cuenta todas esas cosas. Y ya cuando eliges el bien, la zona, tienes que tener en cuenta también quién vende. Le debes preguntar a quién vende por el certificado de libertad y tradición que te lo permita conocer y ahí verificas que el inmueble no tenga ningún impedimento, ninguna hipoteca, embargo, servidumbre, usufructo, afectación a vivienda familiar, tienes que verificar todo eso Claro. y asesorarte de una persona que te ayude. Y ahí estamos nosotros los abogados. Súper, me encanta. Bueno, realmente yo creo que eso va a depender de cada uno de los países, porque, por ejemplo, acá en Costa Rica, algunos prestan el 80 o el 85%, entonces tal vez debes tener el 20 o el 25% o el 10% para que te puedan dar el Ah, restante claro que sí. del Y se crédito. me Ajá. olvidaba, pues hay otra forma, el leasing habitacional. Ah, Con el genial. leasing habitacional, pues usualmente las entidades te prestan hasta el 90. Ah, genial. Entonces tú lo que tienes es que tener un 10, pero lógicamente, como todos sabemos, con el leasing, pues tú no te haces propietario inmediatamente,
Ajá, como la hipoteca, ¿no? Esa es la diferencia. Tú entras en un arrendamiento con opción de compra, haces el plan de financiación, pagas todos los meses pues como el arrendamiento y al final cuando ya terminas el plan pues haces la opción de compra y ahí te vuelves propietario. Pero sí el leasing es una opción cuando no tienes el 30% disponible, pero el leasing sí es un poco más elevado. A estricto, largo sí, plazo sí, pagas más que claro. en la hipoteca. Sí, como todo, ¿verdad? Tiene sus pros y sus contras, ¿verdad? Sí, Simplemente es como depende de la necesidad, depende de qué capital, depende del tipo de propiedad, depende del tipo de poder adquisitivo que tiene cada uno de los compradores, ¿verdad? Yo creo que eso sería. sí, eso también. Y también hay algo muy importante que tienes que decidir si quieres vivienda nueva o quieres vivienda usada. ¿Sí? Ah, Porque tiene sus pros y sus importante. contras. Ah, ve, ve, En la genial. vivienda nueva, usualmente las tasas de interés son más bajitas. Son más bajitas. Sí, porque está como pre-lanzamiento, normalmente es Sí, como claro, preconstrucción, entonces ya después de la construcción sube la plusvalía, entonces ya ahí como dice uno vuelve el claro. crédito normal, ¿verdad? Ajá, Pero tienes que tener en cuenta que la vivienda nueva, pues, digamos que ya está en zonas de la periferia, ¿sí? exacto. Ya de pronto hay plazos de entrega, se demoran un poco, o sea, están para 2 años, un año, bueno, depende del Sí, proyecto, tienes que contemplar esos plazos de entrega. Y es a una ventaja es que puedes decidir los acabados, negociar los acabados con el sí, con la constructor, ¿sí? desarrolladora, sí, Puedes claro. dar con el desarrollador, puedes dar un poco más de precio, pero puedes de una vez decidir los Sí, acabados muchas de tu variables, sí, propiedad. no, Sí, wow, o sea, me encanta. en cambio, la vivienda usada, pues ya está, una de las ventajas es que puede estar en un muy buen sitio estratégicamente, Ajá, sí, la ubicación, la geoubicación estar muy bien ubicada. Yo no sé si ventaja o desventaja, que puede ser que no, no la han remodelado desde los 90, los 80, sí, bueno, depende del tiene tiempo más que de tenga la 20 años, construcción, ajá, exacto. pero pues para mí... Es una ventaja, yo como, según como lo veas, porque lo puedes remodelar Sí, como como, guste. como De acuerdo, gustes, sí, a lo que quieras, a para el lo que uso, depende quieras, de la sí. ubicación. Exactamente, ok. Y Pero lo otro ujú, es que las viviendas nuevas las están haciendo, no sé, si en Costa Rica o en el mundo esté pasando lo mismo, creo que sí, cada vez de un tamaño sí, más más reducido. pequeño. Ujú, sí, no, En cambio, las viviendas, aquí hay, o sea, por ejemplo, yo creo que las viviendas más reducidas que tienen inclusive como de 23 metros cuadrados, creo que estarían en España, me parece. Porque aquí, por ejemplo, hay edificios, hay proyectos que tienen un apartamento de 40, 35 metros cuadrados y usted no tiene idea, se acomodan tan bien y es para uso de Airbnb. Entonces, la tienen acondicionado, están en las plataformas, entran y salen, tienen vista, o sea, no hay ningún inconveniente sobre eso. Entonces, al final, realmente, el pedacito de construcción tiene tanto valor que es tanto la ganancia que al final ya ellos entonces están haciendo las unidades de ese tamaño sin ningún inconveniente. sí, es real. Hay apartamentos y hay un boom de construcción de ese tipo de propiedades de Sí. 25 metros y tienen baño, Sí. habitación, cocina y una pequeña sala. Y es una distribución, pero o sea, y deja y hace una rentabilidad anual, pero fuertísima. Entonces, por eso es que también los inversores están atacando esas oportunidades de negocio. Ahora ya están invirtiendo a lo largo y ancho de todo el mundo, ¿verdad? Y realmente para ellos no escatiman n- ninguna área o inclusive ellos ahorran, entonces inteligentemente ahora compran más bien de contado, ya no con un tema de crédito o con la misma desarrolladora empiezan a hacer un tema de financiamiento, pero es increíble, o sea, es una cosita tan pequeñita, pero para el retorno de inversión que genera es muy grande. No,
total, y es en 40 metros te hacen dos habitaciones, Sí, cocina, área, lavado, o sea, es impresionante. sí, También como en ese punto ha avanzado la parte de arquitectónica, de diseño, que es impresionante cómo cabe todo en un espacio tan pequeño. perfecto. Me encanta. Bueno, entonces estamos a unos minutos de culminar. Sin embargo, vamos a ir todavía con un par de preguntitas más. Diana, estoy aprendiendo muchísimo. Yo creo que esto Ay, es un gracias. aporte de valor increíble en la parte legal, porque yo creo que siempre los agentes, a veces en algunas áreas, y siempre omiten, y realmente principalmente los compradores y vendedores no entienden como este tipo de cosas porque a veces son términos bastante de alto lenguaje y no lo comprenden. Entonces, hasta que uno empieza a aterrizar es donde ya le van entendiendo. Pero bueno, ¿cómo se manejan los conflictos de interés en el sector inmobiliario y qué medidas se pueden tomar para mitigarlos? Bueno, eh, hay conflictos de intereses desde todo punto. Por ejemplo, las entidades financieras de pronto te van a dar una mejor tasa de interés Ujú. donde tienen sus inversiones, en las construcciones donde tienen sus inversiones, ¿sí? Claro. ¿Ves? Eh, Hay, por ejemplo, los agentes inmobiliarios también te van a llevar donde le van a dar un mayor porcentaje de, de, mm, de ganancia. Ajá, Entonces, tienes que tener en cuenta pues que se presentan diversos intereses, pero pues ahí el papel crucial del agente inmobiliario es que sea una persona pues imparcial, que de verdad su motivación sea ayudar a la persona a vender o a comprar ajá. y deje a un lado su motivación personal, ¿sí? Sí, por el dinero, claro. Por el dinero, ¿sí? O sea, tienes que aprender, eso se aprende a leer, ¿sí? O Ujú, sea, como que lo percibes en el ambiente. ujú. Eso tienes que aprender a leer la persona, aprender a manejar ese punto. Y ya, pues, digamos, conflictos cuando se presentan a nivel legal, lo más importante es primero tratar de llegar a una conciliación, Correcto. ¿sí? No hay nada mejor que conciliar porque, digamos que es una realidad. Acá en Colombia los pleitos son demorados, ¿sí? Ujú. No obtienes una respuesta de la justicia inmediata. Entonces, en cuanto puedas conciliar, mucho mejor. Y en cuanto puedas asesorarte antes de comprar y vender, mucho mejor porque te evitas a futuro muchos problemas. Entonces, te invito a que primero consultes con tu abogado antes de comprar, antes de Me vender, encanta. revisar bien la promesa de venta, la escritura, porque mira, lo que tú plasmes en la escritura, ahí queda plasmado y las notarías no se hacen responsable de lo que plasmaste. Las Ujú. notarías dan fe de que fuiste allá, que Ajá, fuiste tú a firmar el contenido, pero ellas no se hacen cargo del contenido. Si queda un error en la escritura, así que hay que volverlo a hacer. claro. Entonces, para eso tienes que contar con una asesoría previa. Súper. Me encanta. Sí, es que nada está inventado, ¿verdad? Ya todo está hecho y como para andarse Sí. inventando más en este aspecto legal, en temas de bienes raíces, porque para comprar y vender propiedad en propiedad, valga la redundancia, ya hechas o viejitas, por decirte de esta forma, no es lo mismo comprar propiedades en preconstrucción. Son totalmente dos cosas distintas. Al final son bienes raíces, pero yo creo que las consideraciones legales son distintas.
Sí, es así. Y de hecho, en preconstrucción, ellos tienen unos formatos, Ajá, ya los tienen establecidos, pero no quiere decir que si tú encuentras una cláusula de pronto abusiva, no quiere decir que tú no puedas negociar con ellos, lo puedes hacer. claro, claro. Me Simplemente encanta. tienes que contar con la asesoría para decir, mira, esta cláusula está abusiva en contra de quien compra, ¿sí? Claro. Falta una cláusula para quien vende, para que responde responsabilidad para quien vende. Entonces hay que incluirla. Eso, todo eso se puede negociar. Excelente, me encanta, Diana. Entonces, bueno, ya para poder terminar en unos minutitos, porque esto está sumamente interesante. La parte legal a todos nos interesa y es la que a veces omiten las personas para comprar o para vender, inclusive los agentes de bienes raíces que no se preparan con anticipación. Entonces, dado a toda su experiencia, a todo su conocimiento, porque ya tiene una trayectoria de más de 20 años, cuéntenos un poquito algunas recomendaciones o algunos tips que le podría dar a los agentes de bienes raíces o a los compradores y vendedores en temas de ventas y alquileres de propiedades en el sector legal inmobiliario. Bueno, hay un punto que no lo toqué, lo olvidé y ahora lo recuerdo con esta pregunta. Mira. Hay Hay un mercado que es el mercado de alquiler por plataformas, ya lo habíamos hablado, y en Colombia es legal alquilar por Airbnb. Ujú. Entonces, simplemente tú te tienes que registrar en el Registro Nacional de Turismo, adicionar en tu registro tributario esa actividad, sacar el registro y tienes que verificar que la copropiedad permita el alquiler por plataformas, por renta por días. Ok, Porque si la copropiedad no lo permite, no puedes hacer la inversión ahí si es que quieres poner un correcto. Airbnb. Entonces tienes que, al momento de hacer una inversión, si la quieres para Airbnb, tienes que verificar que la copropiedad permita. Eso está en el reglamento de la copropiedad. Reglamento, ok, Sí, hoy en día hay muchas copropiedades que contemplan esa posibilidad y es totalmente abierto, legal y te facilitan la llegada de los huéspedes. En la recepción hay un registro de huéspedes, todo fluye. Eh, para los agentes inmobiliarios, entonces, cuando tu cliente quiere invertir para rentas cortas, tienes que verificar que la copropiedad permita, está, sí, está en regla, ajá, si no, correcto. no es posible desarrollar esa actividad allí. Siempre, siempre, el certificado de libertad y tradición del inmueble, lo más clave. Siempre hay que pedírselo a quien vende. Siempre, siempre hay que verificar que el inmueble no tenga ningún inconveniente para vender. Ahora, si presenta algún inconveniente, pues asesorarte cómo hacer para levantar ese gravamen para que la venta sea exitosa y no haya una devolución en la oficina de registro, porque las oficinas de registro verifican que no haya ningún impedimento y si hay algún impedimento devuelven la escritura y no registran. Entonces siempre tiene que verificarse como primera medida ese certificado Súper. de libertad y traición. Me encanta. Bueno, entonces, nosotros estamos muy felices, Diana, de tenerla por acá. Es nuestra abogada de Intreazo también y realmente nosotros vamos a dar a conocer este podcast a todos aquellos agentes de bienes raíces que se quieran certificar internacionalmente. Vamos a dejar la información aquí abajo para que pueda entender cómo se puede certificar, cómo ser un agente de bienes raíces internacional en consideración con todos los temas legales que inclusive vamos a dejar también la información acá de Diana Puentes. Ella está en Colombia y nos da la orientación y específicamente nos ayuda y nos insta realmente a conocer la normativa local y legal a nivel internacional también. Entonces, vamos a dejar la información aquí abajo. También la información mía está por acá. Yo soy desde Costa Rica,
soy de la empresa, soy CEO de la empresa Imperio Inmobiliario y estoy aquí para servirles. Entonces, Diana, yo estoy sumamente agradecida por este entrevista, por este espacio. Realmente es enriquecedor. Creo que he aprendido muchísimo más. Yo creo que siempre aprendo muchísimo de las personas que estamos por acá y todos los que quieren hacer negocios en Colombia pueden contactar a Diana Puentes. Ella tiene sus redes sociales en conjunto con un buffet en familiar, como ya lo escucharon, y aquí estamos para servirle. Entonces, no se pierdan un episodio más de Real Estate Sin Fronteras, en donde vamos a conversar y hablar de temas importantísimos relacionados a todo lo que concierne en el sector inmobiliario. Todo es todo. Entonces, Diana, agradecerte por este espacio. No va a ser la primera vez que vamos a tener estas entrevistas, sino que en otro momento vamos a traerte de nuevo porque realmente todavía nos quedó muchas cosas más o temas concernientes al sector inmobiliario. Entonces, muchísimas gracias y bueno, ya sea que veas en vivo o la repetición, dale clic aquí para suscribirte y aquí te dejo toda la información relacionada a cómo hacer un agente internacional certificado. Gracias, Diana, por este espacio. Y con esto culminamos este episodio. Bye. Hasta luego, excelente día.